Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. En este contexto, amigos y amigas, es que nosotros debemos inscribir el decreto Biden. La moderación política, y esto lo coloco yo entre comillas, de Biden, ya es conocida por Venezuela. Esta supuesta moderación la vimos cuando él era vicepresidente de Obama. De hecho, como vicepresidente de Obama, Biden participó por acción u omisión, diría yo entonces, por acción ejecutiva, vicepresidente ejecutivo, la orden que derivó en sanciones financieras y económicas contra el pueblo venezolano en la era Trump, y ahora como presidente entonces lo ratifica. Así lo comunicó el mismo Biden al Congreso para no dejar ninguna duda, y esto lo voy a citar yo textualmente. ¿Qué le comunicó Biden al Congreso de los Estados Unidos? Oído al tambor. He determinado que es necesario continuar la emergencia nacional, escuchemos bien los términos, declarada con el decreto 13.692 con respecto a la situación de Venezuela. Fin de la cita. El régimen de sanciones norteamericanas, recordemos, comenzó tras el decreto 3.692, al principio contra los dirigentes chavistas de forma individual y ampliada desde el 2019, cuando Washington reconoció a Juan Guaidó como presidente encargado. Y vuelvo yo a la reflexión, según la cual los Estados Unidos necesitan no una guerra, los Estados Unidos necesitan varias guerras. Los Estados Unidos necesitan, cual paciente de coronavirus, que le den respiración, que le den oxígeno económico y financiero. Y para ello, los Estados Unidos inventaron un método implacable, Primera y sobre todo Segunda Guerra Mundial, que es precisamente la guerra como motor económico. En su momento, Barack Hussein Obama argumentó la decisión de este decreto contra la República Bolivariana de Venezuela y su pueblo en la presunta persecución de opositores políticos, en la supuesta restricción de la libertad de prensa, en el supuesto uso de la violencia y la falta de garantía sobre los derechos humanos en Venezuela. Tengamos en cuenta además que una declaración de emergencia nacional, y esto es importante, los Estados Unidos estarían entonces, según este decreto ejecutivo, en emergencia nacional, no por ser el país con mayor número de infectados y fallecidos, más de 500.000 por coronavirus. Los Estados Unidos no estarían en emergencias nacional por una de las peores crisis económicas que han tenido en su historia. Los Estados Unidos entonces no estarían en emergencia nacional porque en sus calles siguen muriendo afrodescendientes y latinos en manos de policías supremacistas blancos. Los Estados Unidos no estarían en emergencia nacional por la caída de su influencia como superpotencia mundial. No. Los Estados Unidos estarían en emergencia nacional para Obama y ahora para Biden por Venezuela. País que constituiría para ellos, insisto yo, nada más y nada menos que una amenaza para la seguridad nacional. Amigos y amigas, esto no es otra cosa que un instrumento. Este documento ejecutivo contra Venezuela no es otra cosa que un documento que le permite al presidente de los Estados Unidos en determinadas circunstancias ir más allá de lo que haya aprobado el Congreso a la hora de dictar sanciones contra un país
y permitirse desvaríos absurdos, incongruentes y muy violentos contra el pueblo de Venezuela. Recordemos que la administración Biden insiste en trabajar con esos que él llama sus aliados de la Unión Europea también sumergida en una crisis sin precedentes. De hecho, ya hay países de la Unión Europea que en medio de la pandemia están recibiendo vacunas, como por ejemplo la Sputnik V, la rusa, sin que la Unión Europea, entre comillas, lo permita todavía. Ya hay países de la Unión Europea que no les paran a nadie ni a nada porque la Unión Europea se está desquebrajando. Y de hecho, una prueba de esto que estoy diciendo es que están subiendo partidos de extrema derecha, partidos nacionalistas de extrema derecha como el Front National, el Frente Nacional en Francia o Vox en España, por solamente nombrar algunos, que ponen en cuestión precisamente la Unión Europea. Diría yo, me permitiría decir yo, que la Unión Europea ha sido causa que en muchos de los países que la componen haya surgido cada vez con más fuerza partidos de extrema derecha. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.